Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar. Punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos en aquel tiempo los ¿cómo se llama? No éramos mapaches, ¿eh? Ahora somos operadores. Dijéramos desde pegar un botón hasta matar ustedes ya saben qué, hasta matar un cabrón. ¿Qué les parece, estimados amigos que escuchan Contragolpe, lo que acabamos de escuchar? Ahorita se los pongo otra vez. Quisimos abrir José Benavides y un servidor con este audio porque es muy significativo. El audio, la voz, es de un señor que se llama Mario Sinsun Rascón, exsecretario de organización del Comité Directivo Estatal, allá en Michoacán, del Partido Revolucionario Institucional. Y ha dicho lo que acaban de escuchar en su voz, que para ganar la presidencia municipal de la bella ciudad de Morelia, antigua Valladolid, acá hay muchos michoacanos en los Estados Unidos y que nos estarán escuchando, les mando un abrazo. Bueno, pues este señor del PRI dice que para ganar la alcaldía de su bella ciudad de Morelia, Michoacán, el próximo 1 de julio, los priistas harán desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Vamos a escucharlo otra vez, se lo voy a pedir aquí a José Benavides para que ya con esta introducción ustedes puedan ir equilatando, valorando lo que esto significa dentro de un país azotado y crucificado de norte a sur y de este a oeste por la violencia. Escuchemos a este estúpido del PRI diciendo lo que dijo. Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar. Punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos en aquel tiempo los ¿cómo se llama? No éramos mapaches, ¿eh? Ahora somos operadores. Dijéramos desde pegar un botón hasta matar ustedes ya saben qué, hasta matar un cabrón. Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar. Punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos en aquel tiempo los ¿cómo se llama? No éramos mapaches, ¿eh? Ahora somos operadores. Dijéramos desde pegar un botón hasta matar ustedes ya saben qué. Bueno, ustedes ya saben qué, y luego lo dijo con todas sus palabras, hasta matar un cabrón. Bueno, pues sería fantástico que ustedes puedan expresar sus sentimientos. Nada más les digo que entre broma y broma la verdad se asoma, pero ¿se trató realmente de una broma? Fíjese que ante tales declaraciones los partidos de Acción Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, exigieron al Instituto Electoral de Michoacán que imponga un extrañamiento al PRI y se investigue y se lleve a la mesa de seguridad estas declaraciones que podrían estar implicando una amenaza de muerte. Además, este señor dice que éramos antes mapaches, ahora somos operadores, o sea, eufemismo para mapaches. ¡Qué cínica declaración! Bueno, y quise abrir con esta situación porque hoy tenemos un invitado aquí en Contragolpe, a quien respeto muchísimo. Me refiero a Bernardo Barranco. Bernardo Barranco es muy conocido en México por asuntos que tienen que ver con las religiones y de manera también muy particular la religión católica, no desde el punto de vista nada más doctrinal, sino desde el punto de vista de la Iglesia como tal, de los protagonistas de la Iglesia, de la jerarquía, de sus acciones, las visitas papales, en fin, es un experto en eso y ha publicado libros. Les decía yo hace rato en la transmisión que hice en vivo por Facebook, en lo que he llamado comentando sobre ruedas con Rubén Luengas, les he dicho que el ex cardenal Norberto Rivera detesta totalmente a Bernardo Barranco, como detesta a personas como Alberto Atié, quienes han venido denunciando pederastia, en fin, y muchísimas tranzas y cosas dentro de estos hombres, ¿no? Pero él es un experto electoral también, fue consejero electoral. Y recientemente en México se ha publicado, bajo la editorial Grijalbo, se ha publicado un libro que se titula El infierno electoral, el fraude del Estado de México y las próximas elecciones del 2018.
Yo no he leído el libro, pero he leído ya mucho sobre el libro, y es una advertencia que está haciendo Bernardo Barranco es un texto colectivo con consejeros electorales del Estado de México, del cochinero electoral que fue las elecciones que llevaron a Alfredo del Mazo como gobernador del estado más poblado de la República Mexicana. Y en uno de sus tweets más recientes, Bernardo Barranco está advirtiendo que mientras andamos hablando de lo del aeropuerto, de lo del Tigre y todo ese tipo de cosas, no por menospreciar esos temas, pero ya los operadores están fraguando sus fechorías para la elección del 1 de julio del 2018. Eso dice Bernardo Barranco. Le invité para que estuviera participando con nosotros hoy aquí en Contragolpe. Aceptó con su amabilidad a la cual me tiene acostumbrado, y se los voy a presentar. Le quiero agradecer mucho a Bernardo Barranco que esté con nosotros en Contragolpe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Qué opinas en primera instancia de este audio que acabamos de poner al aire de este señor del PRI en el estado de Michoacán y en Morelia, diciendo que yo no lo veo como una ocurrencia que se le salió así, lo veo como una congruencia del cochinero electoral que hemos tenido en México casi siempre? Pues sí, y refleja el clima de violencia en donde es evidente que el crimen organizado se ha metido hasta el tuétano del proceso electoral. Es decir, si tú revisas las últimas semanas, ha habido más de 30 actores políticos que han sido asesinados. Exactamente. Pero si nos vamos más atrás, el año pasado, estamos hablando de cerca de 90 actores políticos. Es decir, el crimen organizado a su manera está votando, y una manera típica de su actuar pues es eliminando a aquellos actores que pueden ser un obstáculo para poder o seguirse manteniendo en la plaza o expandir, digamos, su área de negocios. Entonces, uno de los aspectos más particulares en este 2018 es la presencia del crimen organizado que está dejando sentir, y esta declaración está muy a tono con la atmósfera que estamos viviendo, una atmósfera de violencia electoral. Uh-huh. Tú estás haciendo una advertencia junto con los colaboradores de este texto colectivo sobre lo que puede pasar en el 2018, una vez que en el Estado de México ocurrieron una serie de cosas que tú ahorita nos vas a describir, pero hay una que particularmente me preocupa mucho, me llama la atención. El uso del crimen organizado para contaminar el ambiente electoral. Y recientemente José Antonio Meade, el candidato del PRI, que por un lado de manera contradictoria presume no ser priista, si se siente muy orgulloso de no ser priista, yo no entiendo por qué representa al PRI, pero en fin. Él dijo que le preocupaba mucho la violencia del crimen organizado y que fuera a afectar el proceso electoral. Y ahora, ayer lo acaba de decir Ricardo Anaya. Me llama mucho la atención porque va perfectamente alineado con lo que tú estás advirtiendo en este libro, Bernardo Barranco. Sí, mira, el tema es que el propio José Antonio Meade, en el último acto de precampaña que hizo en Tlanepantla, en el Estado de México, ante mujeres y teniendo como testigos al gobernador del Mazo Maza y también al exgobernador Erubiel Ávila, él declaró que se iba a inspirar en el triunfo mexiquense para conquistar la presidencia de la República. Sí. No es priista, pero se inspira en los métodos priistas y es una declaración muy desafortunada, porque justamente la elección del Estado de México ha sido del 17, o sea, ni siquiera tiene un año, ha sido una de las más sucias, de las más tramposas, llenas de irregularidades, de fraudes, pero no es solamente
una pequeña acción o un recargarse sobre un candidato oficialista. Fue una operación sistémica, yo todavía iría más allá, multisistémica, sí, todos los detalles fueron cuidados, y la razón es muy simple. Después de la debacle del PRI en muchos estados, incluyendo sobre todo Veracruz, que es uno de los más también poblados, electoralmente hablando, el Estado de México era como la única posibilidad de poder seguir aspirando a la conquista del poder que tenía el PRI y el presidente. Por lo tanto, entonces, se trabó un grupo muy fuerte que fue revisando y fue analizando y fue actuando todos los detalles del proceso electoral, y fue con todo. Era ganar el Estado de México, no importa cómo, no importa con quién. Entonces, tenemos una elección donde hay lleno de irregularidades, cargado fundamentalmente por la Cámara de Diputados, por los tribunales electorales, por las propias autoridades, incluyendo el INE, el órgano local OPLE, que se llama GEM en el Estado de México, así como policías y presidencias municipales. Es decir, fue una actuación sistémica para favorecer a un candidato que no tenía todas las características de triunfador. Tenía incluso un 60% de los mexiquenses que estaban críticos con la actuación del PRI a nivel federal, pero también a nivel del Estado. Y sin embargo fue impuesto a la mala. De tal manera que la declaración de José Antonio Meade es muy desafortunada y se deslindará del PRI, pero no de sus métodos, y de sus métodos más facciosos, lamentablemente. Pero además, pues, no pueden venderle a la sociedad, bueno, no sé si lo compren los mexicanos, pero por favor decir, bueno, no soy del PRI, lo quieren presentar como una persona inmaculada. Él hace poco le preguntaron ninguna mancha, incluso en un spot de él está, en un anuncio de él, ninguna mancha, y dice no, nada más las del vitiligo, porque él tiene una enfermedad que se llama vitiligo, sí. Ante la cual francamente me parece deplorable que haya personas que utilicen esa enfermedad para hacer burla de él. No va por ahí, no va por el tema de los asuntos físicos, pero ninguna mancha. Y muchos se preguntan, a ver, ¿cómo es posible, no? Que ninguna mancha, todo lo de la Rosario Robles, la gran estafa, en fin, tantos actos donde él fue burócrata en Secretaría de Hacienda, es imposible que no se haya podido dar cuenta desde ahí. Entonces, eso de que yo soy inmaculado, no estoy contaminado del PRI, pero lo represento, y además vengo avalando todo esto que tú dices del Estado de México, pero no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa algo de lo que haya realizado el señor Peña Nieto, porque él lo defiende a capa y espada. Entonces, es una gran hipocresía, decir, a mí me lo parece una gran contradicción, lo digo de corazón. No, totalmente, sí, y bueno, también te da una idea de lo que representa en este país la impunidad. Hace unas semanas tan solo, pues se destapa lo que se llama la estafa maestra, que es un conjunto millonario de recursos federales que están siendo manejados de manera subterránea por, sobre todo, la Secretaría de Desarrollo Social, donde estuvo MIT, y que nadie sabe dónde están esos dineros. Evidentemente que son dineros que son usados para la compra y coacción de voto a través de los programas sociales, y es una de las verdaderas lacras, no solamente porque violan la normatividad electoral, violan los principios políticos, sino también violan la ética social, porque se aprovechan de la vulnerabilidad y la pobreza en la cual viven millones de personas en áreas rurales o deprimidas, y que son presionados para comprar el voto. Simplemente en el Estado de México tienes un promedio de participación histórico de un 48%,
resulta que en el proceso electoral pasado, cerca del 70% de participación en áreas rurales. Es decir, como en los viejos tiempos del siglo pasado, hasta los muertos votan otra vez ahí. Y eso se debe pues a la implementación de esos programas que son utilizados de manera facciosa. Hubo una ONG, INCIDE, que hizo un análisis de algunos de esos programas para demostrar la opacidad, la falta de transparencia, no había la discrecionalidad con la que se usaron, no hay ningún control sobre esos programas, y que en definitiva pues incidieron en el proceso electoral, sin duda incidieron. Y mientras tanto, en los municipios donde la oposición era mayor, era fuerte, y al final del proceso electoral se veía que venía con fuerza un voto de castigo al PRI, entonces se utilizó los métodos del crimen organizado, cabezas de cerdos en las casillas, levantones de militantes, falsas citatorios de la CEPADE, que es la Fiscalía electoral, etcétera. Una serie había una cosa verdaderamente espeluznante, que es con los logos del INE y del Instituto Electoral Local, pusieron unos pósters gigantescos de más de 2 metros por 2 metros, en donde se decía qué hacer en caso de balacera en las casillas. Wow. Entonces, si hay una balacera, decía, paso número 1, hay que echarse al piso. Si usted va con un infante, con un niño, entonces cúbralo con su cuerpo. Paso número 3, no entre en pánico. Imagínate nada más. Sí. Por supuesto que eran apócrifos, eran el objetivo de todo este movimiento en aquellos municipios. Inocular miedo. Distritos electorales era la elección del miedo, inhibir la participación electoral a través del terror y del miedo, y hacer que el voto duro, digamos, que es fuerte el PRI en el Estado de México, saliera. Entonces son métodos muy tramposos, de una muy baja calaña, comparable a lo que este michoacano ha declarado, ¿no? Es decir, ese tipo de actitudes y esa postura de no hay límites, incluso cegar la vida de los opositores. Bueno, ya, tal vez hasta sobre mi comentario, pero es obvio que ante un panorama de esta naturaleza no se puede hablar de democracia, no existe tal democracia, no hay un escenario democrático. Genaro Villamil me decía el miércoles pasado que si llegara a ganar, decía él, ¿no? Si llegara a ganar López Obrador de manera genuina, sería la transición que nos deben desde el año 2000, diciendo que en realidad fue una falsa transición la de Vicente Fox. Yo no sé qué opinas al respecto, pero a lo que te voy es que ¿dónde están todos nuestros intelectuales domésticos y los internacionales como Mario Vargas Llosa denunciando esto? Están muy ocupados con el tema de Venezuela, que podría ser harina de otro costal para analizar qué es verdad, qué es mentira, qué está exagerado, en fin. Pero no escucho esas voces con la misma vehemencia ni de nuestros intelectuales domésticos, ni de nuestros conductores domésticos de espacios informativos, ni de personajes así globales como Mario Vargas Llosa, que recientemente se metió en el tema electoral diciendo lo que dijo, ¿no? No sé si me explico. Sí, creo que evidentemente hay muchos intereses económicos, políticos, alineamientos de los grandes medios de comunicación, matizaciones, exaltaciones de ciertas noticias en los rotativos, es decir, es muy claro, y sobre todo pues el uso de una agenda de los cuartos o los cuarteles de guerra de los candidatos. Entonces el problema es que hay un proceso como de distracción de debates que si bien forman parte del proceso electoral, pero no son todo el proceso electoral, que si ya se soltó el tigre, que si ha avanzado 1 o 2 puntos en las preferencias electorales tal o cual candidato,
que si uno de los candidatos marca o no la agenda, otros que ya se fueron a la ONU a declarar, etcétera. Estamos muy imbuidos en estos grandes trazos del proceso electoral, que está sobre todo la confrontación. Sin embargo, como yo advertí en el tuit, el proceso electoral pasa también, y sobre todo, en cómo se está organizando en los tejidos, digamos, de la base social del proceso electoral, es decir, en los distritos, en los municipios. Sabemos muy bien que ya están circulando tarjetas rosas para las mujeres, sí. Sabemos bien que ya hay bodegas, y los medios, los intelectuales, siguen embelesados con el tigre. Ese es el gran drama que tenemos en México. No tenemos, y yo en las entrevistas que he tenido en torno al libro, pues he hecho una advertencia, decir a los colegas periodistas que hagan investigación, que se vayan a aquellos lugares donde se están operando ya, donde se están alquilando bodegas, se están alquilando casas de campaña, etcétera, ¿no? Es decir, o sea, se está preparando el fraude, se está tejiendo, se está abordando. En algunas zonas se está preparando, sí, evidentemente. Entonces, pues sí, creo que el proceso va a ser muy reñido, va a ser muy importante la participación ciudadana. Entre más participación, no hay fraude que aguante una copiosa participación ciudadana. Decíamos hace un momento, tú señalabas los grandes intelectuales, los grandes medios. Sí. Hoy gran parte de la población que vota, que está entre los 18 y los 45 años, los famosos millennials, ya no utilizan los grandes medios de comunicación, sí. Utilizan las redes sociales para informarse, para interactuar, y conforman este gran sector de 18 a 45, son más del 65% del electorado. Basta con que este sector vote, que es muy crítico al sistema, muy crítico a la clase política, que busca una democratización. Basta con que este sector actúe para que este país cambie. Lamentablemente, por diferentes razones, no participa electoralmente, no entra, es un sector que se hace a un lado y entra en esta gran franja de abstencionismo. Pero yo creo que en este proceso electoral, que están pues muy en el pulso del país, porque la verdad hay hartazgo, hay fatiga y hay búsqueda de cosas diferentes, simplemente con este sector que se anime y salga a las urnas, el escenario puede ser diferente. Fíjate, pero mucha gente de este sector que estás mencionando, y coincido absolutamente contigo, experimenta una suerte de orfandad política, donde no se siente realmente representado por nadie de los que están participando, sí. Mucho menos por el PRI y el PAN. Muchos están con la duda, ¿no? Al menos eso me lo comentan muchos, ¿no? Y será, oye, esto de López Obrador, ahora que tiene a fulano de tal, y que a Cuauhtémoc Blanco, y que todo este tipo de reflexiones, mucha gente como, tengo un amigo allá en la Ciudad de México, y dice, yo ya no veo nada, mano, ya no leo nada, yo ya no. Entonces veo bien peligrosa esta situación por lo que acabas de decir, porque en lugar de participar se están replegando y entonces dejarán que continúe. Yo sí creo que hay diferencias ahorita en lo que se ofrece, sí hay, por lo menos en Morena, es mi postura, hay un discurso, y lo ha habido desde hace mucho tiempo con Andrés Manuel López Obrador, que ha cuestionado la entrega del petróleo, ha advertido de cosas, pero creo que no las ha sabido, él no es precisamente un gran comunicador, no las ha sabido comunicar a él directamente, pero ha advertido de muchas cosas y en su momento sí lo logró y se han cumplido, pero propagandísticamente pues les rebasan todos estos papagayos que hablan y dicen y van creando la opinión pública. Sí, lamentablemente sí es cierto que ha sido un ataque sistemático, no de ahora, sino desde los dos procesos electorales anteriores, sí. Sobre todo cuando el momento, digamos, culminante de este ataque mediático
ha sido cuando declararon a López Obrador como una amenaza para México. Un peligro para México. Y eso tuvo un impacto tremendo en las preferencias. Sí. Y también hay que reconocerlo, hay un sector de la población que ha comprado esta perspectiva, esta óptica, y las encuestas muestran que hay un grado de rechazo que llega hasta el 40%. No así, bueno, y también por el PRI el nivel de rechazo es del 80%, o sea, el doble. Entonces sí, tu orfandad es muy clara. Muchos mexicanos no sentimos reflejados con esperanza la propuesta de ninguno. Andrés Manuel ha bajado el tono de su discurso, ya no es tan beligerante, no es tan radical, perdona a todo el mundo, incluso ha adquirido un tono casi religioso, planteando una serie de propuestas en torno a una constitución moral, y ha hecho alianzas pues con partidos que ni siquiera son de derecha, conservadores, sino son fundamentalistas, como el Partido Encuentro Social, que es un partido compuesto de cristianos evangélicos muy radicales hacia el fundamentalismo. Entonces sí, vivimos un momento de extremo pragmatismo, está muy revuelta la atmósfera, está muy confusa, no hay perfiles claros, nítidos, memorias, identidades precisas, está como muy turbia el proceso electoral. Había esperanza que los independientes refrescaran la atmósfera de los partidos, pero no hay un solo independiente no se postuló, todos venían de partidos políticos, y haciendo trampas, cayendo exactamente en los reproches que teníamos frente al comportamiento político electoral. Entonces sí, no es muy alentador, pero también por otra parte pues tampoco podemos seguir así, o sea, realmente a expensas de una clase política que es tan pragmática, que ha fracturado la relación entre ética y poder, y por eso podemos escuchar las barbaridades de este michoacano, ¿no? Porque hay una fractura, es esta perspectiva maquiavelista de conquistar el poder a costa de lo que sea, frente a una gran corriente que viene desde los clásicos griegos, pasando por el humanismo cristiano, y que atraviesa la Revolución Francesa con Rousseau, en donde el poder tiene que ser un ámbito de beneficio y de engrandecimiento de la comunidad, y la política como un instrumento de servicio. Y aquí no, aquí es el interés de grupúsculos, de camarillas, de actores que se han beneficiado con la cantidad inmensa de dinero que se ofrece a los actores políticos. Entonces sí, yo creo que requerimos una fuerte sacudida, y la verdad que antes decíamos el menos peor, pero ahora pues la verdad que no está tan fácil el decidir, no es tan evidente el entrar. Si nos acaba usted de sintonizar, estoy hablando con Bernardo Barranco aquí en Contragolpe KPFK en el 90.7 FM aquí en Los Ángeles, California, y estamos hablando pues del panorama electoral a partir de un libro que él coordina. Es El infierno electoral, basado en el infierno electoral que fue el Estado de México, y se refería hace rato a un michoacano, un priista, que al principio del programa pusimos el audio, que ha dicho que harán todo lo que han hecho siempre, y se confiesa como mapache electoral, pero ahora les llaman operadores, y donde dice que desde pegar un botón hasta matar un cabrón, en un país donde un 23 de marzo de 1994 fue asesinado un candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. En este contexto, cuando este señor dice eso, hay quienes creen, Bernardo, que si verdaderamente López Obrador llega a colocarse en una situación de acceder al poder,
Así lo manifiestan. Yo tengo mis propias conclusiones, pero ¿creen que lo pudieran llegar a matar? ¿Pudiera llegar a ser López Obrador ese cabrón al que se refiere este señor? Pues esperemos que no. La atmósfera es muy compleja. Hay violencia. Hasta ahora han sido más bien candidatos locales, regionales, pero el hecho de un magnicidio como fue con Luis Donaldo Colosio, que conmocionó la vida política del país, pues sería muy lamentable. Recordarás que en el 94, cuando se da este magnicidio, pues se replantea toda la política del país. Incluso hubo una elección de pánico, una elección de miedo, sí, donde como nunca antes la gente sale a votar y apoya de manera masiva a Ernesto Zedillo, el candidato priista, a Zedillo, y se obliga a un replanteamiento a fondo de cambios, sobre todo en materia de el fortalecimiento y la ciudadanización del órgano electoral, del IFE, en aquel entonces, Instituto Federal Electoral. Del cual tú fuiste consejero, ¿no? Yo fui durante 18 años en el Estado de México consejero. En el Estado de México. Sí. ¿No? Pero ahora lo que hemos venido haciendo ha sido asistiendo a una colonización de todas estas estructuras, tribunales, institutos electorales, fiscalías, es decir, con todo un aparato que, lejos de cumplir un rol, digamos, neutro, juegan al partido en el poder, tienen una función también facciosa, y que están con un nivel de credibilidad muy baja. Sí, yo te diría que por eso el título del libro, el libro se titula Infierno Electoral, porque no encuentro otra expresión más viva, más gráfica, más metafórica para expresar el infierno que estamos viviendo, ¿no? Partidos pragmáticos, candidatos nebulosos, ¿no? Incluso en el caso de Andrés Manuel López Obrador hay un cierto desdibujamiento, mucho control, muchos intereses, muchas trampas, mapaches, digamos, sueltos por todos lados. Entonces sí, el libro no es un libro, digamos, de autoayuda o de estimulación del ánimo, al contrario, es un libro crudo que te plantea, así como la corrupción ha invadido los ámbitos empresariales, financieros y de gobierno, la corrupción también está presente en el ámbito electoral. Y no decimos nada nuevo. La riqueza o el valor del libro no es que estemos diciendo cosas novedosas, sino quienes los decimos. Los autores, todos formamos parte de las estructuras electorales, es decir, sabemos de lo que decimos. No son fruto de investigaciones, de documentos, de entrevistas, no. Es testimonial. Así es. ¿Verdad? 18 años fuiste consejero electoral. En diferentes momentos, tanto del IFE, después del Instituto Local, el INE, sí, y después regresé al Instituto Federal en el Estado de México. Son como estructuras paralelas, lo federal y lo local, que son un poco absurdas, pero ahí están. Oye, tú mencionas ahí también en tus tweets que este señor Córdoba pues te ha desilusionado, tuviste alguna simpatía por él y te fue desilusionando, y dices ahí que en realidad él no está manejando el Instituto Nacional Electoral, sino que lo maneja alguien que ahorita se me olvida, creo que de apellido Baños, muy cercano, sí, a Manlio Fabio Beltrones. A ver, explícanos. Marco Antonio Baños. Marco Antonio Baños. Ese. Sí, mira, hablábamos del 94, es un año clave, 95, 96, hay una reforma electoral, hay una plena ciudadanización del INE,
del IFE en aquel entonces, se eligen ciudadanos con mucho peso, como Goldenberg, Granados Chapa, me acuerdo, estaba. Granados Chapa, en fin, gente que tiene una trayectoria sólida, ¿no? Jesús Cantú, Mauricio Merino, ¿no? Gente que tenía un talante, que no tenía que demostrar nada, y que eran un contrapeso a los partidos voraces, y también un contrapeso a una gran estructura que venía pues de la propia estructura gubernamental. Hay que recordar que las elecciones antes eran manejadas por gobernación, entonces es una estructura que pesaba. Estos años dorados sí fueron muy importantes porque le dieron mucha credibilidad a la función del árbitro electoral, ¿no? Incluso años después, en las elecciones que fueron que culminaron, digamos, con la alternancia, se suceden escándalos como serían los amigos de Fox, pero también el Penesgate, en donde se demuestra de cómo a partir de esta paraestatal se encontraban recursos ilimitados para financiar campañas políticas del PRI, del Partido del Poder. Todo eso ha venido deteriorándose, y lo que ha ocurrido es una desciudadanización de los órganos electorales. Y Córdoba, que era asesor de Goldenberg, un académico fresco, un académico muy interesante, crítico, lúcido, una vez que asume la responsabilidad como consejero y después como presidente, también se fue desdibujando. Muchos pensamos que algo le encontraron, algo pasó, pero Córdoba, después de una pues muy lamentable llamada que fue balconeada, donde él se burla de los pueblos autóctonos, incluso habla limitando a los pueblos indígenas, y que realmente fue muy criticado. A partir de ese momento, Lorenzo Córdoba cambia su actitud, se burocratiza, es renuente a digamos, cambios, etcétera, y se va empoderando precisamente esa estructura priista que ha subsistido durante muchos años al interior del INE, y está encabezada pues por un operador que es un operador importante, siniestro, yo diría hasta gangsteril, que se llama Marco Antonio Baños, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el INE pues ha cambiado totalmente, y hoy está compuesto por una mayoría priista al interior, por consejeros de consigna, es decir, sabemos lo que van a argumentar, sabemos cómo van a votar y sabemos cuál es su comportamiento. De tal manera que, pues sí, forma parte de otro de los elementos de este infierno electoral, de no tener una autoridad con la suficiente fortaleza. Encuestas revelan que el 70% de los mexicanos cree que va a haber fraude, y 65% no cree en la autonomía ni en la neutralidad del INE ni de su consejo. No sé si te ha llegado por ahí en las famosas redes sociales una imagen de una señora que dice INE, Instituto Nacional Electoral, dice, ya tenemos los resultados, ahora solamente faltan las elecciones. Pues sí, prácticamente en algunos están en esa tesitura, siguen siendo muy subordinados a las estructuras de poder locales y federales, y sí, la atmósfera no es buena, la atmósfera no es halagüeña, no hay muchos motivos. Sin embargo, pues yo creo que ello mismo pues nos obliga a no perder la esperanza, y este libro lo que busca pues es denunciar, el agitar, el sacudir, ¿no? Y el tratar de que en este proceso pues realmente la única oportunidad que tenemos es que la gente salga a votar. Oye, salga a votar y le dé mucha legitimidad
al candidato que resulte ganador. En ese sentido, tú has comentado por ahí en algo que leí, que históricamente en el Estado de México la abstención ha sido por debajo del 50%, y que en la elección del año anterior llegó al 53%, un porcentaje, es decir, pues muy alto, ¿no? Subió el abstencionismo. Entonces, ¿cómo evitar eso? Decíamos, para que, con lo que estás diciendo ahorita en este momento, lo que pudiera llegar a legitimar y a salvar un poco la situación del infierno, no sé si por lo menos un purgatorio, sería la participación de la gente antes de irnos directamente al infierno. Ahora, ese infierno, a ver, dime. No, es que en el Estado de México, en realidad, el porcentaje fue a favor de Morena, de Delfina. Uh-huh. Incluso Erudiel Ávila ganó con 3 millones de votos en el 2011. En el 2011. Y Alfredo del Mazo no alcanzó los 2 millones, fueron 1.900.000 votos. Uh-huh. Es decir, perdió una parte importante de esos votos. Uh-huh. Se fueron fundamentalmente hacia Delfina, que es un partido nuevo, uh-huh, que por primera vez contiende por la gobernatura, uh-huh, y la emergencia de un porcentaje importante de ciudadanos que pasan de un 48% a un 53%, y que también tienen una presencia de tal suerte que Alfredo del Mazo, entre comillas, gana pues por una nariz. Sí. Por una franja muy pequeña. Incluso como partido el PRI tiene menos votos que Morena. Entonces ahí vemos un signo muy claro de un debilitamiento por parte del PRI, y el fortalecimiento inédito de una nueva alternativa que nunca había participado electoralmente, uh-huh, como fue Morena, y una candidata como fue Delfina, pues de origen más bien popular, una maestra de origen popular. Uh-huh. Y eso fue una verdadera novedad, es decir, el sistema sufrió, y sufrió en serio, y tuvo que hacerlo de todo, es uh-huh, decir, incluso la utilización de independientes para pulverizar el voto. Se habla mucho de que se infló de manera extraordinaria la posición de Cepeda, que fue el candidato del PRD, uh-huh, que alcanzó una buena cantidad de votos. En fin, una serie de maniobras que tuvo que hacer el sistema para poder contrarrestar lo que representó en ese momento una alternativa inesperada como fue Morena y la señora Delfina. Sí. Oye, te están escuchando acá en los Estados Unidos, pues mucha gente que ha sido abortada de México desde hace muchos años, y que ahora se encuentran entre la espada y la pared, porque inclusive a muchos les da, o te voy a decir que a veces hasta nos da miedo viajar por la República Mexicana o regresar a México, ir de vacaciones por allá. Pero luego también me refiero ya aquí a la comunidad, digamos, indocumentada, o que tienen familiares indocumentados, pues están con la cosa de que el muro, de que Trump, y todo lo que hay detrás de esa retórica. ¿Qué les dirías ante este proceso? Ya cansados también, muchos se podrán registrar, tengo entendido, ¿no? Para votar, en fin. Pero ¿qué les dirías a los paisanos de Michoacán, del Estado de México, de tantos lugares de la geografía mexicana, que están acá, que han estado echando raíces acá, pero que no olvidan México, y que el señor Samuel Huntington, en aquel famoso libro de quiénes somos, en fin, prácticamente los describe como enemigos de la identidad norteamericana, así muy peligrosamente, ¿no? No sé si leíste ese libro de Samuel Huntington. Mira, creo que hay un sector muy importante de votos, incluso se habla de que en este proceso electoral habrá más de 100,000 votos por parte de connacionales que están en Estados Unidos, y a mí me ponen los cabellos de punta en esta elección sistémica que puede venirse, de que muchos operadores o mapaches, como quieras llamarle, están siendo distribuidos en diferentes consulados.
yo me encontré en un restaurante a un representante, un antiguo representante del PRI, muy aguerrido, muy rudo, que está en Texas, está en Ashby, no recuerdo exactamente bien la ciudad, y le dije, ¿qué está haciendo allá? No, pues estoy como asesor del consulado. Es decir, esta actitud multisistémica del infierno electoral también se está trasladando a los Estados Unidos. O sea que las llamas del infierno nos van a alcanzar acá en los Estados Unidos también. Así es, por lo menos, si este señor, que es un verdadero gángster electoral, ya está de asesor, digo, no es que vaya a trabajar en temas de intercambio cultural o a mejorar la vida de los paisanos, etcétera, sino va a operar políticamente. Entonces, si eso se está dando en consulados en Texas, consulados mexicanos en Texas, yo estoy seguro que también se están operando en los diferentes consulados de importantes ciudades donde, por lo menos, no sé, se me ocurre, inhibir incluso el voto en el exterior. A través de las redes sociales, a través de las matrices de opinión pública, los grandes canales de habla hispana, ¿a través de qué, de cuáles medios? Pues la verdad que no desconozco el modus operandi, pero simplemente el hecho de que haya mapaches en los consulados, pues ya me ponen los cabellos de punta. No sé exactamente cómo. A lo mejor no es tanto a través de medios, sino a través de trabas burocráticas, sí, a través de operaciones, claro. no sé, hasta ilícitas en términos de la emisión del voto en el extranjero. Ay, Dios mío, pues qué preocupante situación, porque si se les... ¿Tú crees que ustedes iban a salvar también? No, el infierno es global. Sí, caray. El infierno es global, ciertamente. ¿Qué papel ves, así hablando en plata? Te lo digo, hasta donde tú puedas ahí comentar. El señor John Kelly, jefe de gabinete del señor Trump, abiertamente dijo, no queremos a López Obrador como presidente de México. Sácatelas, eso dijo el señor John Kelly. No sé si... ha habido intervencionismo desde cuando asesinan a Madero, en fin, en la historia de México. Hay un libro de ¿cómo se llama? Winston Scott, que se llama Nuestro hombre en México, donde señala incluso a 3 expresidentes mexicanos en la nómina de la CIA, uno de ellos Díaz Ordaz Echeverría también está ahí. No sé cómo veas el panorama, porque es un panorama muy muy complejo, muy delicado. Estamos en un momento vértice en la vida del país. Si seguimos así en esta tesitura de manejo de impunidad, de violencia, de corrupción, pues somos un país sin futuro. Somos evidentemente un país cuya fuerza, que es la gente, que es el ánimo, estas raíces mestizas a las cuales nos hemos construido, pues evidentemente están muy limitadas. Y precisamente esta elección podría ser una elección definitiva, clara. Un parteaguas, o sea, un parteaguas, un no retorno, si es que... O una calamitosa continuidad. O una calamitosa continuidad. Es decir, estamos en ese momento, o hay un sacudimiento importante en la vida política del país que podría representar a Andrés Manuel López Obrador, o bien podría ser una estructura poco legitimada de una clase política frente a un país que está harto. Los ciudadanos estamos hartos, estamos realmente fastidiados con tanta violencia, con tanta impunidad, con tanta corrupción, con tantas noticias que son deprimentes, rudas y claro, por supuesto, si a los nacionales o a la gente que allá les da miedo viajar, pues a nosotros también. La vida ha cambiado, ya no salimos en las noches,
tenemos miedo, tenemos que estar muy atentos dónde están nuestros familiares, nuestros hijos. Sí, es una situación que ha cambiado y que estamos ya, perdón la palabra, hasta la madre ya. Oye, pero el presidente tiene un spot ahí, o presidencia tiene un spot de que miren esto, qué bonito. Otros lo ven al revés. Miren esto, que no sé qué. Otros lo ven al revés. O sea, queriendo manipular ahí a la gente, diciendo, son descoordenados, amargados, gente que no valora los esfuerzos. Miren qué bonito estamos dejando al país. Ya nos vamos, pero miren, aquí les dejamos la modernidad. Incluso esto del aeropuerto, que yo no me había metido mucho al tema, pero la otra vez escuché con Carmen Aristegui una entrevista muy convincente de un señor, ay Dios mío, de apellido Reyes, ahorita se me va el otro, dio argumentos muy sólidos, me parecieron, ¿no? Para realmente cuestionar. Y ellos lo están, le llamó centro comercial con pistas, ¿no? Que están haciendo ahí faraónico y que va a ser como una especie de fobaproa. Entonces, pero según ellos nos van a dejar la modernidad, porque ya tenemos llenos de centros comerciales, de mall. No sé si ha sido ese que está Oasis, que se llama, en Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. Sí, está muy bonito, abierto y tal. Y nos ven como, ya ven, ya les estamos dejando un mundo de primer mundo, pero rodeado, como decía creo Carlos Fuentes, no podemos construir un paraíso estando rodeado de infiernitos. Yo así veo a estos cínicos y ellos dirían, señor Bernardo Barranco, usted un amargado negativo, está viendo las cosas al revés. Pues sí, tuve una entrevista con Leo Zuckerman y al final de la entrevista me dice, oye, pues me dejas deprimido con todo lo que me dices. Y sí, efectivamente, pues te decía que no es un libro el que coordine un libro de autoayuda o de motivación, sino al contrario, es un libro crudo que te plantea que el proceso electoral es un proceso que también con alto grado de putrefacción por parte de una clase política que no ha estado a la altura del país y que no hay ninguna otra salida, por lo menos en términos electorales, si dejamos que la clase política manipule el proceso, pues no tenemos salida. Y ahí más bien el llamado pues es un llamado a la opinión pública de que no se distraiga solo con temas digamos superficiales, aéreos, que sí perdió México con Croacia ayer, y que sí vamos a ganar Alemania y que o meterse en frases o en lucha de frases entre los diferentes candidatos, es decir, en donde pues simplemente estamos en la cáscara, en la estratosfera del proceso. No, el proceso se está dando ya se está operando a nivel de los tejidos sociales. Es ahí por eso el llamado a los medios, a los comentaristas. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, tanto en México como quienes vivimos acá de exiliados? No sé si la editorial, voy a preguntar si a Los Ángeles o algunas librerías en Estados Unidos, pero muy fácil se puede conseguir a través de su versión electrónica. Y sale creo muy barata. El libro vale acá alrededor de 280 pesos. Estamos hablando pues qué sé yo, $12 o $13. Sí. Y vale la mitad en versión electrónica. Podría estar costando $6-7 el libro. Entonces hay que entrar a la página de la editorial, que es Random House, Penguin o Grijalvo, que es el sello de esta editorial, poner Infierno Electoral y ahí te canaliza para poder adquirirlo a través electrónico, ¿no? Creo que es lo más sencillo. Oye, ya nos tenemos que ir, nomás una última pregunta así rapidísima porque se me agota así el tiempo. Dentro de este infierno, por lo menos podemos tener esperanza de domingo de resurrección. Bueno, pues sí, estamos en Semana Santa, ¿no? Entonces, en la Semana Santa, pues se caracteriza por el sacrificio, digamos, inmundo de Jesús, ¿no? Sí. Quien muere entregando su vida por los hombres, por su comunidad,
tiene un juicio sumario ilícito, es torturado, es masacrado y es asesinado, no hay otra palabra. Sin embargo, pues resucita, que es la mayor, podríamos decir, oferta del cristianismo, es vencer la muerte, y creo que es una metáfora que puede ser muy interesante en estos tiempos aciagos que estamos viviendo. Es decir, sí, siempre hay la esperanza de la resurrección, siempre hay la esperanza de vencer la muerte, vencer el mal, vencer la impunidad, vencer todo lo que es la maldad y la falta de ética de sectores políticos arropados con crimen organizado. Sí, sí hay esperanza. Yo creo que es una buena metáfora. Si el cristianismo se basa en un hecho tan disparejo como es el sacrificio, digamos, salvaje de una persona, pues yo creo que nuestros pueblos latinoamericanos guardan esa esperanza de resucitar, de salir, o como en otras tradiciones, ¿no?, de reemerger de las cenizas, ¿no?, la de Fénix, como se ve en las viejas mitologías. Sí, yo me quedo con la esperanza. Yo no quiero quedarme solamente con lo negativo. Pues me da muchísimo gusto que expreses eso. Ahora sí que diría lo que acabas de decir, amén. O también diría, ojalá, que mucha gente no sabe que es una palabra de origen árabe, de los 8 siglos que estuvieron los españoles en España, llevada a nuestro... La verdad que sí, ¿no? Quiera Dios, ¿no? Sería absoluto. Sí, pues te agradezco mucho, Bernardo, por esta charla aquí con nosotros. No se olviden de los mexicanos que andamos por acá, y que este programa sirva también como puente cuando hablemos de temas de México, que ahorita vamos a hablar mucho mientras lo pueda yo hacer, sobre las cuestiones electorales. Te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Otro para ti, muchas gracias por tener esta conversación. Al contrario. Te agradezco, yo soy el agradecido. Al contrario. Bernardo Barranco, amigos.